Bienvenidos a un nuevo video de este canal. He estado pensando en qué cosas puedo contar que sean bastante relevantes e interesantes para este momento de mi vida, alimentando más la idea del universo de una marca. Y la realidad de todo es que quiero comenzar diciendo, no eres una marca, no soy una marca, soy una persona y tú también eres una persona. Y lo interesante de todo esto es que eso es lo que nos ayuda a construir, tener un universo en el que ponemos todos nuestros intereses y los vamos desarrollando, en el que dejamos de tratarnos como una marca. Ser una marca es solamente tener marca personal, es solamente una forma de poder llevar hacia adelante el trabajo que desarrollamos haciendo lo que hacemos, definiéndolo dentro de un marco teórico, o sea, diciendo yo hago uno 2 3 4 y dentro de eso me muevo para que puedas entender cómo funciona mi universo, para que podamos trabajarlo desde el branding, desde crear una marca, desde tener un registro que funcione. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a entender que realmente no somos marcas, somos personas? Y que por eso siempre se ha hecho tan complejo encajar dentro del marketing tradicional. Porque no somos marcas. Marcas personales, o sea, somos personas. Punto número uno. Así que voy a comenzar esta conversación, este nuevo video, hablando de cuáles son las cosas que hacen relevante la construcción del universo propio. Y tratar mi propio caso como buena generadora manifestante, perfil 6.2. Hace una semana, si no me equivoco, no, 2 semanas, tuvimos una sesión en vivo que puedes acceder acá abajo, que se llama Copia de ti misma, en la que hablamos con Kelly de cómo utilizar nuestro diseño humano para utilizar bien y con facilidad nuestra comunicación dentro de lo que hacemos. En mi caso, es mucho más fácil de hablar desde mi experiencia y te voy a contar hoy qué es lo que pasó conmigo cuando empecé a fragmentarme en eras y lentamente, desde que llegué al internet el 2017 y creé mi primera cuenta de Instagram con el objetivo de compartir lo que hacía profesionalmente, que era la ilustración, comencé a vivir muchas eras en las que comencé a integrar poco a poco lo que yo realmente quería mostrar de mí, que era todo. O sea, yo creo que el desarrollo de como ser humano y como marca personal, lo que hacemos es ir de a poco descubriendo todo lo que construye nuestro universo y es por eso que llega un punto como persona multipotencial en el que nos damos cuenta en que ya no podemos disolvernos y no somos esto o esto, sino que somos todo junto, pero eso también conlleva un proceso y un viaje en el que nos reconocemos en ese ser, todas esas cosas juntas y que son vividas por temporadas. Y tener esa claridad requiere de pasar por varias etapas y por varias eras. En mi caso, te voy a mostrar bastantes, van a aparecer acá en la pantalla. Yo estoy acá mirándolos en el computador. Pero básicamente hice un tablero en el que empecé a enumerar qué era lo que pasaba en cada una de mis etapas. En la etapa número uno me viví como una persona que estaba trabajando el collage y estaba trabajando el dibujo e ilustración en una etapa mucho más temprana. Acá todavía no había estudiado ilustración, entonces está Hacha ahí jugando. Entonces comencé a recién buscar cómo era la forma en la que yo quería comunicarme en el mundo a partir de esta herramienta que es el dibujo. Y fue la primera etapa en la que dije, acá lo que quiero decir es básicamente hablar sobre cómo yo veo las cosas. Era una visión de mi universo bastante pequeña que hablaba de comunicación, expresión y de proceso llevaba al dibujo, al pintar, pero era muy simple. Te voy a mostrar cómo se ve mi universo ahora, acá, y cómo se ve mi universo en esta primera etapa donde yo hacía este tipo de cosas acá. Entonces es realmente muy, muy distinto y es mucho más complejo lo que empezó a pasar a través del tiempo. En una segunda era en la que comencé, luego de haber estudiado un par de años después ilustración, eh, editorial, enfocada en poder hacer libros, en poder mostrar toda esta narrativa, este contar historia y este interés que yo tengo de poner una historia afuera. Es por eso que también estoy escribiendo una novela hoy en día. A través de la escritura creativa he descubierto ese otro lado que me permite escribir la historia, pero que en esta etapa me ayudó a poder poner historias de otras personas en dibujos. Y acá llegó esta nueva era en la que empecé a explorar otros tipos de temas que ya tenían más que ver con el duelo, con
la dibujo y la pintura se quedaban, la expresión y la comunicación también, pero este universo se empezó a complejizar. O sea, imagínate que esto se empezó a mover como desde un árbol que tiene una fruta y le salió otra y otra y otra y otra. O sea, imagen inicial, imagen de esta época. Es mucho más complejo. Empecé a trabajar más como una curadora de lo que yo quería poner y expresar desde mi visión de la creación, desde las mujeres creando, por ejemplo. Tengo a Virginia Woolf acá y también empieza a aparecer el bichito de querer escribir, de querer estar mostrando el desarrollo de los diarios. O sea, yo tenía este tema con la escritura que empezó a desarrollar con el tiempo y pasó a ser parte importante de... Me estoy comiendo un dulce porque estoy con la garganta un poco tomada todavía. Pero pasó a ser parte importante de mi vida en el día a día. O sea, ya acá el diario fue lo que abrió la puerta al tema de autoconocimiento, lo espiritual en arte, los símbolos, el storytelling, los sueños, todo lo que empezaba a aparecer en mi vida personal empezó a agarrar todo mi mundo artístico. Aquí fue clave el tema de la pérdida de mi madre, el tema del duelo, el tema de estar constantemente abriéndome a profundizar. Y, por supuesto, este rizoma se empezó a complejizar. En esta segunda época, aparte de estar dibujando, empezó a nacer la tercera era en la que empecé a estudiar astrología y tarot y empezar a ver los símbolos como una puerta de la imagen. No solo cortina de tos. Empezó a ser como una puerta hacia mi otro lado, mucho más de expresión, en el que también me estaba cuestionando cómo yo quería poner esta voz en el mundo, qué es lo que quería decir, cómo los símbolos eran un espejo de lo que yo tenía adentro y de poder conectar con otras personas más allá de las palabras, sino que a través de la imagen, el color, de la forma. Y empezó a surgir esta necesidad de estudiar cómo funcionó para las personas en la antigüedad. De hecho, mi primer acercamiento al tarot fue a partir de una charla de arte en donde hablaban sobre la importancia de los símbolos para los seres humanos y de cómo hemos integrado ese conocimiento y que todos reconocemos lo mismo dentro de los símbolos. Todos sabemos lo que es la tierra, todos sabemos lo que es el agua, lo que simboliza la luna, el sol, la muerte, la vida, a partir de diferentes tipos de símbolos. Entonces, eso lo empecé a integrar dentro de lo que hacía mis diarios, dentro de lo que escribía, y también se volvió parte de este universo importante. Obviamente en esta época empecé a solamente querer hacer esto porque todavía no sabía que podía integrar todo lo que ya sabía a estos espacios. Y en este momento pasé de hacer ilustraciones más esotéricas a hablar directamente de tarot y astrología dentro de mi Instagram y dentro de mi marca personal. Lo que pasó con el tiempo fue que llegué a esta siguiente era en la que comenzó a mutar y a integrar todo lo demás, cuando empiezo a hablar de cómo practico y cómo activo mi creatividad. Como dentro de esta pregunta surgió con la necesidad de responder algo que me estaba pasando en el momento, es que me estaba empezando a cansar de solamente compartir sobre un tema y empecé a preguntarme, ¿será que quiero hablar de astrología y tarot el resto de mi vida? ¿Será que quiero hacer esto realmente? Y me empecé a cuestionar si yo quería dejar mi trabajo de diseñadora, que en este momento comencé a estudiar sobre marca personal, sobre negocios digitales, sobre cómo puedo ayudar a otras personas a través de lo que sé, y me estaba solo enfocando en hacer lecturas de tarot y astrología y me di cuenta que no, que quería hacer mucho más amplio ese abanico de posibilidades y ahí empecé a preguntarme más sobre qué es lo que pasa con la creatividad, qué es lo que pasa con todo lo que influye en mi vida. Y en ese momento apareció ya más el tema del diseño humano, el tema de entender cómo se mueve para cada persona distinta la energía, cómo algunas personas tenemos capacidad para ver ciertas cosas y otras no, cómo también estamos programados y hechos para tener una facilidad dentro de algunas áreas y otras no, o que algunas son de nuestro interés y otras simplemente no nos llaman para nada la atención. Y ahí empecé a compartir mucho más
sobre la vulnerabilidad a partir de la escritura. Y llegó esta era en la que empecé a compartir todo lo que escribía como extractos de mi diario todos los días y en este momento mi Instagram empezó a volar, o sea, desde la era de la astrología y el tarot ya empezó como a tener un montón de visitas, pero cuando empecé a compartir desde mi vulnerabilidad, lo que me pasaba, mis dudas, mis miedos, lo que me decía a mí misma para poder llevarme hacia adelante, todo lo que empecé a estudiar a partir de mostrarme, estar en acá, como que me puedas ver, todo lo que significa la visibilidad y lo que también significa para un artista, una persona que crea, estar siendo vista por otras personas, porque creo que esa es una de las partes más importantes del proceso. Una obra comienza a ser una obra cuando también es puesta en el mundo y en este punto en el que se pone en el mundo ya es lo que es. O sea, cuando ya tiene la, se es regalada hacia los demás, ya no solamente me pertenece y deja de ser mía, sino que la dejo y la regalo y las personas pueden interpretar lo que quieran de ella, hacer lo que quieran de ella y ya es parte del uso colectivo porque no me pertenece y nunca me perteneció. Una idea y una obra nunca nos pertenece, pertenece a las personas que la ven y la forma en que la interpretan y la forma en que la ayuda, o por lo menos esa es la forma en que lo veo yo. Y entonces, en ese punto, empecé a compartir mucho sobre el proceso creativo, como para mí era un gran tema. De aquí empezaron a llegar temas como la dirección de arte, el storytelling, la narrativa de marca. Me empecé a dar cuenta que podía empezar a mezclar más cosas dentro de mi marca personal. O sea, esta humana tiene la capacidad de crear universos y puede mostrar todo el proceso que ha vivido, porque también su diseño se lo permite de esa forma, para ayudar a otras personas. Y entonces ya no solamente soy una persona que está compartiendo de tarot o de astrología, o solamente está haciendo dibujos, o solamente está haciendo libros, sino que estoy integrando todo el conocimiento y toda mi experiencia, todas mis vivencias en este gran universo que se está conformando. Y en este punto, lo que me empieza a pasar es que entro a esta etapa en la que empiezo a hablar de mi historia, de cómo para mí mis propias vivencias marcaron, integraron y dieron este cambio de rumbo en el que me dije, claro, para mí el diario fue muy importante porque me ayudó a entender qué era lo que yo quería mostrar de forma artística. Y la razón por la que comencé un diario fue porque vi a Luis Bourgeois, que es un artista que utilizaba mucho el diario para poder entender cómo funcionaban sus obras y cómo ella se relacionaba con sus padres para hacer toda esta crítica hacia ellos, que al mismo tiempo se convertía en la obra de su vida. Y para mí eso fue una gran inspiración, leer diarios de artistas. Y a partir de eso empezó a nacer lo otro con mucha potencia y mucha fuerza. Obviamente creo que acá esta nueva era empieza a tener los, veo una de las grandes paredes para poder crear y compartir, que es el tema de la visibilidad, como ya te lo dije. Empecé a notar lo mucho que me costaba aparecer en cámara, lo mucho que me estaba dando miedo, me estaba deteniendo de yo querer hacer lo que yo quería hacer, solamente porque tenía que ponerme frente a otras personas y esas personas iban a escuchar, como lo estás haciendo ahora, escuchar lo que tengo para decir y que puede estar o no estar de acuerdo. Y creo que estar en ese proceso de aceptar que no todos van a estar de acuerdo contigo es como la pared más difícil para mí. Fue la pared más difícil para mí, pero una vez que eso se pasa es como, ok, vamos, no importa, hay personas que van a estar de acuerdo, personas que no, pero vamos a enfocarnos en las que sí y vamos a ayudar a las que sí. Vamos a ayudar a que esto crezca para todos. Entonces, acá ya completamente integré todo este universo hacia todo lo que había vivido a lo largo de un montón de tiempo. Acá estoy integrando incluso cosas que no te conté antes, por ejemplo, está la música, que fue lo que me sostuvo a lo largo de toda mi adolescencia, tocar guitarra y piano, también canto y eso fue una parte muy importante de mi vida y lo atesoro con mucho cariño. Hoy en día es más desde el DJ, pero la verdad es que siempre me apasionó el tema de expresar a través de la música. Creo que es una forma de conectar profundamente contigo y con los demás. Así que está eso, está el dibujo y la pintura, está la escritura o journaling, los sueños. Me gusta mucho el tema de entender cómo funcionan los sueños, entender
cómo el mundo onírico es un reflejo de lo que somos y también de lo que necesitamos, de lo que nos está pulsando en este momento de nuestra vida, lo que necesitamos ver, y cómo también eso muestra y cambia cuando entramos en procesos de duelo. Acá está el tema del duelo, el arte en el duelo, como otros artistas han hablado del duelo, hacer libros, leer libros, la escritura creativa, el proceso de escribir un libro desde cero, el proceso de un guión, de la estructura de un personaje, de todo lo que significa conectarte con otro ser que está vivo por sí mismo. Y también de ahí sale la ilustración que está pegada al tema del libro, porque tiene que ver con mostrar imágenes de algo que ya existe, como hacer un soporte visual. También tiene que ver con la conexión que hay con lo espiritual dentro de la época. O sea, todo lo que creamos está enmarcado en la época en la que vivimos, somos producto de nuestra época y eso va a estar puesto en todo lo que hagamos. A partir de eso también están los símbolos, el storytelling, el esoterismo, todo lo que es tarotología y también diseño humano, porque acá ya estamos hablando de cómo la energía y los símbolos se mueven, cómo para cada persona funciona de forma diferente. Y por supuesto, también eso nos da una forma distinta de habitar el mundo, de existir y de ver. El modo de ver es muy importante porque es una forma de poder curar. Y la forma de curar tiene que ver con tu dirección de arte, con cómo tú decides mostrar las cosas. Y también cómo decides mostrar las cosas tiene 100% que ver con el branding, con cómo tú, con tu marca, te posicionas y dices, esto es lo que incluye, este es mi universo, esto es lo que voy a hablar, esto es lo que tengo para entregar. Y por supuesto, esto está compuesto de un montón de historias que vas a ir integrando cada vez a esta humana, que es una marca personal, y que voy a ir contando constantemente. ¿Por dónde? Por un newsletter. Aquí está el mindset para poder seguir creando la narrativa marca, por supuesto, cuál es el mensaje que está detrás de todo tu universo, escucha lo que está dentro de ti. Y a partir de eso, obviamente hay otros temas. Es importante siempre pensar que queremos vivir de lo que nos encanta y por eso necesitamos saber de negocios, necesitamos saber cómo crear y cómo poder vivir de nuestras creaciones, cómo podemos monetizarlo, cómo podemos estar estables y tener una vida rica y estable dentro de lo que a nosotros nos gusta hacer. Y para eso necesitamos accionar, atravesar la imperfección y hacerlo de todas formas. Autoconocimiento, cada vez que haya dudas, poder hacerlo. Y obviamente organización, cosas que a mí me gusta hacer con el movimiento, como correr, como gimnasio. Y obviamente la conciencia que hay con el cuerpo, con la curación, con la música y vuelve a cerrar el ciclo de todo mi universo. En esta última etapa en la que le estoy hablando ahora, está mucho más claro el tema de me doy permiso para crear, me doy permiso para explorar, para mostrar que mi universo es completamente grande, no se tiene que ver de alguna forma en específico, sino que va mutando y he mostrado cómo he ido abriendo esas posibilidades también para mí, así como para otras personas y con mis clientes uno a uno, con la llamada, con personas que le he hecho lectura. Se ve reflejado en la forma en la que yo muevo mi mundo para que las demás personas también tengan permiso de mover el suyo. Así que si no viniste a hacer una sola cosa, la mejor opción que tienes, en vez de quedarte en un nicho y solamente dedicarte a hacer una cosa en específico, es como persona multipotencial, crear tu universo y en vez de empezar a tener una era de solo una cosa, definirte como etapas que vas a ir viviendo y tener todo este universo que se va moviendo dinámicamente. Y obviamente hay temporadas, van a haber temporadas en donde vas a hacer cosas, te vas a enfocar en una cosa en específico, temporadas donde vas a desarrollar otras y vas a estar mucho más enfocada en otro lado, pero tú sabes que va a ir rotando, tú sabes que esa posibilidad existe, y, pero los temas siguen siendo los mismos, los temas siguen siendo la base y sobre todo el mensaje sigue siendo la base. Así que esa ha sido una sesión de cómo yo he aplicado mi diseño, cómo yo he aplicado mi forma para armar todo este universo de posibilidades multipotenciales, para no aburrirme de lo que a mí me encanta hacer y para obviamente que sea sustentable en el tiempo para poder ser constante. La constancia no es hacer todo el tiempo lo mismo, la constancia es tener la capacidad de reinventarte, vivir por temporadas y seguir haciendo
mientras descansas, hay pausas, pero seguir haciendo y disfrutando del camino y de cómo va cambiando, porque esa es la magia de ser multipotencial, es tener esta capacidad de saber que eres siempre una forma camaleónica y que hay temas que te llaman la atención, hay temas que puede que incluso se vayan y salgan de tu universo, pero siempre van a haber temas que se quedan. Entonces es muy, muy importante tenerlo clarísimo de que no eres solamente hablar como fui yo, solamente dibujo o solamente astrología o solamente tarot. Eres un montón de cosas y esa maravilla es lo que eres hoy porque eres un ser humano, no eres una marca. Que nos vemos en el siguiente video. Bye.